Julian Assange permanece aquí en la embajada ecuatoriana en Londres a la espera de que Ecuador tome una decisión definitiva sobre su solicitud de asilo, una decisión que podría hacerse pública esta misma semana. Rafael Correa ha anunciado que este miércoles mantendrá una reunión de alto nivel con los embajadores de su país. Casi 2 meses, desde el 19 de junio, lleva el fundador de Wikileaks refugiado aquí. Este ha sido el último recurso del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Suecia. Allí se le requiere para ser interrogado por unos presuntos delitos sexuales. Ecuador y el propio Assange se habían ofrecido a que pudiera prestar declaración en la embajada, una práctica legal común, pero las autoridades suecas lo han rechazado, y es que Julian Assange insiste en que su extradición a Suecia podría significar que después fuera entregado a Estados Unidos, algo que también ha sostenido su abogado, el exmagistrado español Baltasar Garzón. Garzón dice que no hay garantías de que sea un juicio justo. Además, ha apuntado que en Estados Unidos un gran jurado, al parecer en Virginia, podría estar llevando a cabo una investigación en secreto contra el editor australiano, aunque explica que no se les ha proporcionado ningún tipo de información y que por lo tanto Assange está completamente indefenso, mientras Estados Unidos no haga públicos los cargos contra él. Entre esos cargos podrían estar el de espionaje, traición y colaboración con el enemigo. Todas las imputaciones estarían en relación a esos miles de cables, a esos miles de documentos diplomáticos que reveló Wikileaks y que ponen en evidencia a multitud de gobiernos, especialmente al de Estados Unidos y sus intervenciones en Irak y en Afganistán. De momento, Estados Unidos no se ha pronunciado y Julian Assange, como decíamos, permanece a la espera de la decisión de Ecuador. Este es el último paso de una larga batalla legal que comenzó ya en diciembre de 2010. Bienvenidos al informativo de RT. A continuación, los acontecimientos del mundo que han sido noticia. El primero de ellos tiene que ver con la expectativa en torno al futuro de Julian Assange. Y es que Rafael Correa calificó de falso rumor la información sobre el otorgamiento del asilo político a Julian Assange. El presidente precisó que todavía no hay ninguna decisión al respecto. Anteriormente, el periódico británico The Guardian aseguró que, según una fuente oficial en Quito, el gobierno ecuatoriano había decidido acoger al fundador de Wikileaks. Ángela Gallardo nos ofrece más detalles en directo. Ángela, ¿qué tal? ¿Qué dijo el presidente ecuatoriano sobre la información de que Quito ya había decidido conceder el asilo a Assange? Sí, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha desmentido a través de su cuenta de Twitter esas informaciones publicadas en el diario británico The Guardian, en las que se apuntaba a la posibilidad de que Ecuador hubiera concedido definitivamente el asilo a Julian Assange. Correa dice textualmente en su mensaje: el rumor de asilo a Assange es falso, no hay ninguna decisión tomada, espero informe de la Cancillería. Este miércoles estaba prevista una reunión de alto nivel entre Correa y los embajadores en su país. Además, nosotros hemos podido hablar con el abogado de Julian Assange, el ex magistrado español Baltasar Garzón, que también asegura que aún no les ha sido notificada ninguna decisión oficial sobre esa petición de asilo. ¿Cuáles son los motivos, Ángela, de Assange para pedirle asilo a Ecuador? Sí, desde hace casi 2 meses, desde el 19 de junio, Julian Assange permanece refugiado aquí en la Embajada de Ecuador en Londres. Este es el último recurso del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Suecia. Allí se le requiere para ser interrogado por varios delitos, varios presuntos delitos de agresión sexual. Ecuador y el propio Julian Assange se habían ofrecido a prestar esa declaración en la embajada, una práctica legal común. Sin embargo, las autoridades suecas lo habían denegado. Y es que Julian Assange sostiene que su extradición a Suecia podría suponer que después fuera entregado a Estados Unidos, algo que también mantiene su abogado Baltasar Garzón. Garzón además apunta a que en Estados Unidos, al parecer en el estado de Virginia, un gran jurado podría estar llevando a cabo una investigación contra el editor australiano. Entre los cargos que podrían imputársele están el de espionaje, el de traición o colaboración con el enemigo, todos ellos relacionados con esos miles de cables, esos miles de documentos diplomáticos que reveló Wikileaks y que han puesto en evidencia a multitud de gobiernos, especialmente al de Estados Unidos y sus intervenciones en Irak o en Afganistán. Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto. Estamos, como decíamos, a la espera de esa decisión oficial por parte de Ecuador sobre la petición de asilo, y este sería el último paso de un largo proceso legal que dura ya desde diciembre de 2010. Las peripecias que sufre Julian Assange son el precio que pagó por la libertad de Internet. Así opina el cofundador de la compañía Apple, Steve Wozniak, en una entrevista en la que reflexiona sobre el creciente incremento del control de la red.
En general, a mí me parece que va para bien. Los que filtran informaciones, filtran la verdad. La gente supo por qué pagaron. Y el gobierno dice, no, 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 la gente no tiene que saber por qué pagaron. Cuando apareció el Internet fue un respiro, era libre. El espacio de Internet no pertenecía a ningún país, no fue controlado. Simples personas obtuvieron este increíble recurso. Sin embargo, después cambió muchísimo. Y creo que muchos recursos de este serán controlados. Mejor dicho, lo temo. Temo que suceda así, que aquellos que manejen los interruptores sean capaces de permitir unas cosas y prohibir otras. Decidir sobre quién puede enviarme información sobre una nueva película. Temo muchísimo que la naturaleza especial de la red, la libertad de Internet, sean afectadas. Tal vez pudimos tener un gobierno de Internet, pero eso no se llevó a la realidad, al igual que no existe un gobierno mundial. El espacio cósmico no pertenece a nadie. La luna no pertenece a nadie. Estos son unos principios realmente hermosos en la práctica. Pero apenas los gobiernos se dan cuenta de cómo imponer su control sobre estos, esta realidad desaparecerá. El ministro ecuatoriano de Exteriores anuncia que el Reino Unido ha amenazado con asaltar el recinto de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra Julian Assange. La decisión sobre el asilo político al periodista se dará a conocer el jueves a las 13 horas. El ministro ecuatoriano de Exteriores declara que el Reino Unido amenazó con tomar acciones para arrestar al fundador de Wikileaks, quien se encuentra en la Embajada de Ecuador en Londres. Además, Ricardo Patiño informó que Quito anunciará la decisión sobre el asilo político al activista a las 12 horas GMT. Ángela Gallardo nos brinda más detalles desde la capital británica. El gobierno del Reino Unido habría amenazado con asaltar la Embajada de Ecuador en Londres si Julian Assange no se entrega. Así lo ha denunciado el ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, en una comparecencia pública. Así que estaríamos ante un conflicto diplomático entre Gran Bretaña y Ecuador. Por esa razón, Ecuador habría convocado una reunión urgente con los ministros de Exteriores de UNASUR y advierte de que el ingreso de cualquier autoridad en la embajada sería una violación, algo que también mantienen algunos expertos. Es una violación clarísima del derecho internacional. Es realmente un hecho muy dramático. Aquí no se trata solamente de un ataque a la soberanía de Ecuador, sino a la soberanía de toda América Latina. Las consecuencias de esta agresión de parte de Inglaterra hacia Ecuador van a resultar también en una polarización aún mayor en América Latina, porque Ecuador ha llamado a reuniones extraordinarias a UNASUR, a la CELAC y a la OEA. Además, Patiño ha adelantado que este mismo jueves habrá una resolución definitiva sobre la petición de asilo del fundador de Wikileaks a Ecuador. Desde hace casi 2 meses, desde el 19 de junio, Julian Assange permanece refugiado aquí en la embajada. Es el último recurso de Assange para evitar su extradición a Suecia. Allí se le requiere para ser interrogado por presuntos delitos de agresión sexual. Tanto Ecuador como Julian Assange habían ofrecido a que se le pudiera tomar declaración aquí en la embajada, una práctica legal común. Sin embargo, las autoridades suecas lo han rechazado y es que Julian Assange insiste en que su extradición a Suecia podría significar que después fuera entregado a Estados Unidos, algo que también mantiene su abogado Baltasar Garzón. Garzón además ha apuntado a que en Estados Unidos un gran jurado, al parecer en Virginia, podría estar llevando a cabo una investigación contra el editor australiano, aunque no se le han comunicado oficialmente los cargos y por esto, dice Garzón, Assange estaría completamente indefenso. Entre esos cargos podrían estar el de espionaje, traición y colaboración con el enemigo, todos ellos relacionados con esos miles de cables de documentos diplomáticos revelados por Wikileaks que han puesto en evidencia a multitud de gobiernos, especialmente al de Estados Unidos y sus intervenciones en Irak y en Afganistán. Aunque Estados Unidos no se ha pronunciado, nosotros nos mantenemos a la espera de esa resolución definitiva que se producirá este jueves sobre la petición de asilo de Julian Assange a Ecuador, también sobre si se cumplen esas amenazas de Gran Bretaña de asaltar la embajada ecuatoriana. De momento, aquí esta noche estamos viendo mucha presencia policial. Y un eventual asalto a la embajada ecuatoriana en Londres tendría graves consecuencias, no solo para las relaciones entre los dos países, sino también para América Latina. Esta es la opinión que compartió con nosotros la abogada y escritora Eva Gollinger. Esto podría causar una ruptura en relaciones entre Ecuador y el Reino Unido, Gran Bretaña. Podría también tener consecuencias por toda América Latina, porque sin duda ninguna otros países de la región, seguro los países miembros de ALBA van a reaccionar con un respaldo contundente a Ecuador frente a esta agresión.
que viene desde Gran Bretaña. En caso de dar el asilo político a Assange, de luego tendría que buscar la forma de obtener lo que se llama el salvoconducta para poder salir de la embajada, transitar por territorio inglés y luego montar en un avión y viajar hasta Ecuador. Esa parte parece que no se lo van a dar, y en ese caso estamos viendo un escenario en donde Julian Assange tendría que mantener una residencia durante mucho tiempo, un tiempo indefinido, dentro de la sede diplomática de Ecuador en Londres. Y sabiendo que ya está bajo amenaza, se ha encontrado en una situación de alto peligro físico, tanto como político. También podría tener consecuencias económicas para Ecuador en caso de no entregar a Assange, de darle el asilo. Inglaterra, a través de Estados Unidos, podría imponer sanciones económicas. O sea, es una situación realmente que se ve en un estado de peligro a nivel de las relaciones entre América Latina y Ecuador particularmente. Pero reitero que toda la región, estoy segura que va a respaldar a Ecuador, y esa relación con Gran Bretaña está bajo peligro en este momento. Le otorgó el asilo diplomático a Julian Assange, según lo confirmó el canciller de ese país latinoamericano. Nuestra corresponsal, Ángela Gallardo, está junto a la embajada en Londres, donde se encuentra el fundador de Wikileaks, y nos brindará más detalles al respecto. Hola Ángela, comencemos por comentar esta decisión de Quito sobre el asilo diplomático que le han otorgado a Julian Assange. Sí, Ecuador dará asilo político a Julian Assange. Así lo ha comunicado hace tan solo unos minutos en una rueda de prensa el ministro ecuatoriano de Exteriores, Ricardo Patiño. Patiño dice que no hay garantías de que Assange fuera a tener un juicio justo en el caso de ser juzgado en Estados Unidos, y además ha añadido que podría convertirse en un perseguido político. Son las razones que el gobierno ecuatoriano ha dado para aprobar definitivamente esa petición de asilo de Assange. Aquí en la Embajada de Ecuador en Londres la noticia ha sido acogida entre aplausos y gritos de los seguidores de Julian Assange. Sin embargo, el conflicto diplomático sigue abierto porque el Reino Unido mantiene que tiene la obligación legal de extraditar a Suecia a Julian Assange para que allí pueda ser interrogado. Además, habría amenazado con asaltar la embajada si Ecuador no entregaba a Julian Assange, algo que el gobierno ecuatoriano ha dicho que es un acto hostil e inaceptable y que viola la soberanía del país. El gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange en base a la solicitud presentada al señor presidente de la República mediante comunicación escrita fechada en Londres el 19 de junio del 2012 y complementada mediante comunicación del 25 de junio del 2012. La otra cuestión, además, está ahora en ese salvoconducto, ese pase de tránsito libre que tendrían que conceder las autoridades británicas para que Assange pudiera viajar desde aquí, desde la embajada, hasta el aeropuerto y poder así volar hasta Ecuador. Ángela, ya nos comentabas brevemente cómo había sido la reacción ante esta decisión frente a la embajada ecuatoriana en Londres. ¿Cuál fue el sentimiento en el momento del anuncio? Sí, gritos de apoyo a Assange, como os decía, aplausos en una mañana que decenas de seguidores han seguido muy de cerca aquí en la Embajada de Ecuador en Londres. También tenemos que destacar que a primera hora ha habido algunos enfrentamientos con la policía y ha habido, Scotland Yard ha detenido a varios manifestantes. Gracias, Ángela, por esta información que nos brindas desde Londres con todos los últimos detalles de lo que se vive en este momento frente a la sede diplomática ecuatoriana en la capital británica. Gracias y seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia. Y precisamente en Ecuador se esperaba que Assange recibiera dicho asilo en ese país. Es lo que nos comentaba la periodista ecuatoriana Jimena Gilbert. La verdad es que sí, la verdad es que todo apuntaba a que Ecuador iba a tomar esta decisión, tanto los argumentos que ya se venían dando, los pronunciamientos escasos de tanto del canciller Patiño como incluso de la gente cercana al gobierno. No fue una sorpresa, creo, para el país.
El gobierno ecuatoriano ha dejado muy claro que ellos dan todo el respaldo a Julian Assange. Ellos se van a encargar de ese resguardo y de hecho ha pedido al Reino Unido que comprendan los argumentos que llevó al país a tomar esa decisión. Aquí existe un poco de temor de que se rompan las relaciones con el Reino Unido debido a esta decisión, pese a que el gobierno ha dicho que realmente cree que eso no va a suceder. Lo que se cree y lo que han dicho muchos analistas es que de alguna manera Ecuador lo que ha hecho es dejarle nuevamente en la cancha del Reino Unido la situación de Julian Assange, porque como ellos ya han dejado sentada su decisión de no darles la libertad para poder salir, pese a que Ecuador ya ha dado el asilo, mientras no puedan sacarlo de la embajada ecuatoriana. Era la periodista ecuatoriana Jimena Gilbert quien nos acercaba las posibles consecuencias que puede tener el otorgamiento de asilo diplomático a Julian Assange, que como se los hemos anunciado fue emitida hoy el anuncio por parte del gobierno de Ecuador. Y en cuanto al futuro del fundador de Wikileaks, el analista internacional Carlos Martínez cree que Ecuador, Reino Unido y Suecia deberán acordar un lugar para celebrar un juicio justo, además de que no permitirían su traslado a los Estados Unidos, donde no se respetarían los derechos humanos de los imputados. Yo creo que el futuro de Julian Assange sería que entre Ecuador, Reino Unido y Suecia se buscara un sitio justo y para hacer un juicio justo por las acusaciones que realmente pesan sobre él, que son acusaciones relativas a unos abusos de carácter sexual. Y yo creo que Julian Assange debería someterse a un juicio sobre estas acusaciones, pero un juicio en un lugar donde impidieran el traslado posterior de Julian Assange a la jurisdicción estadounidense, porque todos sabemos que no sería un juicio justo y que en Estados Unidos no se respetan los derechos humanos a sus imputados. Es algo que, aunque parece una obviedad, hay que recordarlo, que existe la pena de muerte, existen aislamientos inhumanos como en el caso del insulado Rey Amán, y existen jurisdicciones que no son tales jurisdicciones, existen territorios como los de Guantánamo que permiten torturar y tener sin herida a personas presas sin ninguna acusación concreta de delito. Varios países de la Organización de Estados Americanos se solidarizan con Quito sobre el caso de Julian Assange durante una cita urgente del bloque. Los miembros del ALBA y la UNASUR también se reunirán para tratar el asunto, mientras Washington descarta que tuvo algún interés en perseguir al fundador de Wikileaks. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla nos informa sobre la reacción internacional. Una vez más, Latinoamérica se apura a definir una posición común en defensa de los intereses de la región, y esta vez quizá en uno de los capítulos menos pensados a raíz de la negativa del gobierno de Gran Bretaña a permitir el asilo político otorgado por Ecuador a Julian Assange. El canciller uruguayo Luis Almagro fue el primero en salir a defender la decisión del gobierno de Rafael Correa, asegurando que la medida fue tomada en tiempo y forma y que el asilo otorgado al fundador de Wikileaks se decidió conforme a derecho. En ese sentido, el diplomático uruguayo instó al Reino Unido a respetar el asilo y también a garantizar los privilegios y garantías de inviolabilidad de la Embajada de Ecuador en Inglaterra. A todo esto, la OEA fue la primera organización en reunirse de urgencia para tratar este tema, solicitados por el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, quien ya había recibido en las últimas horas el compromiso por parte del secretario general de ese organismo, José Manuel Insulza. Sin embargo, hay que destacar que el encuentro de la OEA concretado en su sede en Washington no va a ser el único, ya que también la UNASUR se prepara una vez más para una reunión extraordinaria por este caso, y el encuentro, según han confirmado ya las fuentes diplomáticas, se va a llevar a cabo el domingo por la tarde en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, donde también se espera una reunión extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, el ALBA, asimismo solicitado por la Cancillería ecuatoriana a raíz de las amenazas del Reino Unido de asaltar la Embajada de Ecuador en Londres para detener a Assange e impedir su traslado a Quito. Mientras tanto, estas primeras reacciones latinoamericanas contrastan con la reacción que ha tenido Estados Unidos, quien aseguró que no tiene intenciones de perseguir a Julian Assange y adelantó que no se va a involucrar en el conflicto por su asilo en el Ecuador. Y la misma reacción tuvo el gobierno de Australia, país de origen del fundador de Wikileaks, y también la Unión Europea, que se limitó a afirmar que este conflicto sobre el asilo político otorgado por Ecuador al fundador de Wikileaks se debe a un conflicto diplomático bilateral entre los gobiernos de Ecuador y Gran Bretaña.
Y a pesar de las recientes declaraciones, Washington vela por sus intereses en el caso de Assange, presionando de forma pasiva al Reino Unido y a Suecia. Así lo destaca Orlando Pérez, director del diario El Telégrafo. Estados Unidos no es ajeno a esto para nada. Evidentemente, desde el presidente Barack Obama, pasando por los legisladores y autoridades del gobierno, han señalado su posición con respecto a lo que ha sido y ha hecho Wikileaks en los últimos años. Por lo tanto, en este momento más bien me parece una estrategia, una jugada bastante evidente, que es dejar que los acontecimientos se desarrollen y que las tensiones se desaten en otro terreno hasta que haya una solución favorable a su posición tradicional, que es la de no permitir ningún tipo de violentación a su política exterior, que es lo que ocurrió con los Wikileaks. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos me parece que ejerce una presión en silencio, una presión silenciosa con respecto a Suecia y a Inglaterra alrededor de este tema, y por lo mismo creo que es también muy decidora la actitud en vista de que puede en algún momento determinado, según se resuelve este conflicto, asumir una posición un poco más transparente. Y Ecuador podría dirigirse a la Corte Internacional de Justicia si el Reino Unido no respeta su decisión de otorgar asilo a Julian Assange. Esta posibilidad fue expuesta por el secretario jurídico de la Presidencia. Nuestra corresponsal Ángela Gallardo nos explica las controversias diplomáticas generadas por este polémico caso. Aquí en la Embajada de Ecuador en Londres continúa la expectación sobre cuál va a ser el desenlace del asilo de Julian Assange, una situación que el propio Assange ha reconocido no va a ser fácil de resolverse. El fundador de Wikileaks ha agradecido a Ecuador a través de su cuenta en Twitter la decisión de concederle finalmente el asilo, pero también el editor australiano ha apuntado a que las cosas van a ponerse, dice Assange, más estresantes a partir de ahora, y así está siendo. Reino Unido y Ecuador mantienen un pulso diplomático. Las autoridades británicas han dicho que tienen la obligación legal de extraditar a Suecia a Julian Assange para que allí pueda ser interrogado. Estamos determinados, ha advertido el ministro británico de Exteriores, a cumplir con esa obligación. Además, el Reino Unido ha negado el salvoconducto a Julian Assange, y esto es fundamental para que el fundador de Wikileaks pueda abandonar la embajada y poner rumbo a Ecuador. Sin ese pase de tránsito libre y seguro que le permitiera llegar hasta el aeropuerto, Assange podría ser detenido por Scotland Yard en el momento en el que pusiera un pie fuera de la embajada. Su abogado, el ex magistrado español Baltasar Garzón, ha exigido al Reino Unido que le conceda ese salvoconducto. De lo contrario, advierte Garzón, podría denunciar a Gran Bretaña ante la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención del Refugiado. El conflicto diplomático se extiende. En Suecia, el embajador ecuatoriano ha sido llamado a consultas, y en Australia el gobierno está recibiendo presiones para que intervenga por parte de grupos políticos y legales defensores de Julian Assange. El asilo es el último recurso del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Suecia. Allí se le requiere para ser interrogado por presuntos delitos de agresión sexual. Tanto Ecuador como Assange se habían ofrecido a que pudiera tomársele declaración en la embajada, una práctica legal común, pero las autoridades suecas lo han denegado. Y es que Julian Assange insiste en que su extradición a Suecia podría significar que después fuera entregado a Estados Unidos, algo que también mantiene su abogado Baltasar Garzón. Garzón además ha apuntado a la posibilidad de que en Estados Unidos un gran jurado, al parecer en el estado de Virginia, pudiera estar llevando a cabo una investigación contra el editor australiano. Entre los cargos que podrían imputársele están el de espionaje, traición y colaboración con el enemigo. Todas las imputaciones estarían relacionadas con esos miles de cables de documentos diplomáticos que reveló Wikileaks y que han puesto en evidencia a multitud de gobiernos, especialmente al de Estados Unidos y sus intervenciones en Irak y en Afganistán. Nosotros nos mantenemos a la espera aquí en la Embajada de Ecuador en Londres de cualquier reacción, especialmente la de Julian Assange, que tiene previsto comparecer ante los medios desde la Embajada el próximo domingo. Era nuestra corresponsal Ángela Gallardo informándonos desde Londres sobre la disputa diplomática entre Ecuador y el Reino Unido por el asilo a Julian Assange. Moscú se ha manifestado sorprendida por la postura intransigente de Londres sobre este caso. Así lo indica una declaración emitida por la Cancillería rusa. Según se destaca, el asunto cuestiona el cumplimiento del convenio diplomático de Viena que establece la inmunidad de los recintos diplomáticos. Asimismo, genera dudas el hecho de que el Reino Unido se resiste a respetar el derecho de Julian Assange al asilo, mientras que ese país le ha dado refugio a decenas de procesados por crímenes graves.
Estados americanos establece la fecha para la reunión de los cancilleres del organismo. Esta propuesta realizada por Ecuador fue apoyada por la gran mayoría de los Estados miembros, a excepción de Estados Unidos y Canadá. La cita se realizará el 24 de agosto en Washington. Anteriormente, la Asamblea Nacional de Ecuador le pidió al gobierno que solicite una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Con esta medida se pretende evitar que el Reino Unido ingrese por la fuerza a la embajada del país latinoamericano. Por su parte, el presidente Rafael Correa afirmó que su gobierno sabía de antemano que Londres no iba a concederle el salvoconducto al periodista y que podría permanecer indefinidamente en la embajada ecuatoriana. Y el politólogo Juan Paz y Miño considera que Ecuador hace bien al acudir a los organismos internacionales, ya que se trata de una amenaza a su soberanía. Hay una amenaza sobre la embajada del Ecuador en Londres y por consiguiente aquí en Ecuador los diferentes poderes del Estado han reaccionado de una manera unitaria porque está en juego el criterio de soberanía sobre el país y por ello el pedido de la Asamblea es una exhortación para que el presidente haga esas gestiones a fin de que se reúna ese consejo. Creo que hay que distinguir dos situaciones, la situación personal de Julian Assange y en segundo lugar la decisión de un país soberano sobre otorgar o no el asilo a una persona que lo ha solicitado. Y hay una tercera dimensión, la dimensión humana. Este señor, prácticamente perseguido o acosado por una diplomacia poderosísima de naciones, es realmente grave y triste. Recordemos el caso Pinochet. Con Pinochet, a quien sí se le debería haber juzgado internacionalmente, no hubo la misma situación. En el caso de Assange se presenta una dualidad en cuanto a la apreciación de lo que está ocurriendo. El asunto es que deberíamos pensar al revés. ¿Y qué tal si Ecuador hace los mismos condicionamientos y los señalamientos, bien sea a la Gran Bretaña o a los Estados Unidos? ¿Cuál sería su reacción? Entonces, pensando al revés, vemos que Ecuador tiene razón de adoptar unas posiciones soberanas y de dignidad. Y Ecuador podría acudir a la Corte Penal Internacional si Londres mantiene su posición negativa respecto a la ejecución del asilo diplomático de Julian Assange. Así lo declara el secretario jurídico de la presidencia de ese país. Nuestra corresponsal Ángela Gallardo está frente a la embajada donde se encuentra Assange para brindarnos la última información al respecto. Aquí en la Embajada de Ecuador en Londres continúa la expectación sobre cuál va a ser el desenlace del asilo de Julian Assange, una situación que el propio Assange ha reconocido no va a ser fácil de resolverse. El fundador de Wikileaks ha agradecido a Ecuador a través de su cuenta en Twitter la decisión de concederle finalmente el asilo, pero también el editor australiano ha apuntado a que las cosas van a ponerse, dice Assange, más estresantes a partir de ahora, y así está siendo. Reino Unido y Ecuador mantienen un pulso diplomático. Las autoridades británicas han dicho que tienen la obligación legal de extraditar a Suecia a Julian Assange para que allí pueda ser interrogado. Estamos determinados, ha advertido el ministro británico de Exteriores, a cumplir con esa obligación. Además, el Reino Unido ha negado el salvoconducto a Julian Assange y esto es fundamental para que el fundador de Wikileaks pueda abandonar la embajada y poner rumbo a Ecuador. Sin ese pase de tránsito libre y seguro que le permitiera llegar hasta el aeropuerto, Assange podría ser detenido por Scotland Yard en el momento en el que pusiera un pie fuera de la embajada. Su abogado, el ex magistrado español Baltasar Garzón, ha exigido al Reino Unido que le conceda ese salvoconducto. De lo contrario, advierte Garzón, podría denunciar a Gran Bretaña ante la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención del Refugiado. El conflicto diplomático se extiende. En Suecia, el embajador ecuatoriano ha sido llamado a consultas y en Australia el gobierno está recibiendo presiones para que intervenga por parte de grupos políticos y legales defensores de Julian Assange. El asilo es el último recurso del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Suecia. Allí se le requiere para ser interrogado por presuntos delitos de agresión sexual. Tanto Ecuador como Assange se habían ofrecido a que pudiera tomársele declaración en la embajada, una práctica legal común, pero las autoridades suecas lo han denegado. Y es que Julian Assange insiste en que su extradición a Suecia podría significar que después fuera entregado a Estados Unidos, algo que también mantiene su abogado Baltasar Garzón. Garzón además ha apuntado a la posibilidad
posibilidad de que en Estados Unidos un gran jurado, al parecer en el estado de Virginia, pudiera estar llevando a cabo una investigación contra el editor australiano. Entre los cargos que podrían imputársele están el de espionaje, traición y colaboración con el enemigo. Todas las imputaciones estarían relacionadas con esos miles de cables de documentos diplomáticos que reveló Wikileaks y que han puesto en evidencia a multitud de gobiernos, especialmente al de Estados Unidos y sus intervenciones en Irak y en Afganistán. Estados Unidos de momento no se ha pronunciado. Nosotros nos mantenemos a la espera aquí en la Embajada de Ecuador en Londres de cualquier reacción, especialmente la de Julian Assange, que tiene previsto comparecer ante los medios desde la Embajada el próximo domingo. Y mientras algunos criminales incuestionables pueden sentirse seguros bajo la protección del Reino Unido, otros como Julian Assange son perseguidos en su territorio sin ninguna razón. Esta es la opinión del analista internacional Omar José Hassan Fariñas. Bueno, fíjate, en este sentido hay que poner los acontecimientos actuales en su propio contexto histórico. Un punto que quiero señalar que es muy importante es el esfuerzo inmenso que ha hecho la Gran Bretaña para impedir extradir al dictador sangriento chileno Pinochet, y el contraste con el entusiasmo tan grande que tiene para extradir a Assange. Y particularmente el ruso que Gran Bretaña rechazó extradir a Rusia, aun cuando hay más que suficientes pruebas de su criminalidad, un Berezovsky. Yo creo que poniendo todos esos asuntos en su contexto nos hace preguntar por qué llega al punto de violar todo eso. Bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Revancha, vendetta, venganza. Hacerle muy claro al mundo que los secretos de los crímenes que cometen los Estados Unidos y su aliado, su asistente, pues, Gran Bretaña, no pueden ser divulgados. Hacer un ejemplo de ese señor para que no haya otros Wikileaks. Ese es el punto, esa es la realidad. El manipulador verdadero de esto no es Gran Bretaña. Gran Bretaña simplemente obedece órdenes. Es Washington, que quiere que lleven a este señor a Suecia para que de Suecia después desaparezca. Y se haga un ejemplo para que nunca haga divulgación de los actos criminales a nivel internacional que comete el gobierno norteamericano. Obviamente, como ya mencioné, el gran manipulador de esta situación es los Estados Unidos. Pero yo creo que en el contexto de la decisión de la reunión actual de la OEA, que se opuso a la reunión del 24, que se va a dar de todas maneras, hay un significado político muy interesante, y eso es acertar lo que ya tantos líderes en América Latina y el Caribe han mencionado. La OEA está en declive y se está transformando en un organismo netamente irrelevante. Por eso es que existe la UNASUR, por eso es que existe el CELAC, porque la OEA ya no sirve. La OEA no expresa solidaridad, no expresa una visión panamericana como supuestamente ellos dicen, mientras que el CELAC, el UNASUR, sí están ahora, hoy en día, expresando un sentimiento no panamericano, sino un sentimiento nuestro americano, un sentimiento realmente latinoamericano. Los países del ALBA emitieron la declaración final sobre la polémica entre Quito y Londres por el caso de Julian Assange. El documento fue el resultado de la reunión extraordinaria para tratar las amenazas de una posible intervención en la embajada ecuatoriana. Para ampliar los detalles sobre este encuentro, conectamos en directo con nuestro corresponsal Ignacio Jubilla. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿En qué consiste la declaración final emitida por el ALBA recientemente en Guayaquil? ¿Qué tal, Agustín? Bueno, un respaldo categórico, en principio la decisión soberana, así ha calificado el ALBA del Ecuador, de otorgar el asilo político a Julian Assange, y además un rechazo a las amenazas intimidatorias del Reino Unido. Esto es lo que dice la resolución ante la advertencia del Reino Unido de que podría entrar por la fuerza a la embajada de Ecuador en Londres para detener al fundador de Wikileaks. Esto es lo que dice la resolución, que fue leída por el canciller venezolano Nicolás Maduro, quien además destacó la reacción inmediata de la región ante el rechazo a esta arrogancia y prepotencia de Gran Bretaña. Así la calificó. Vamos a escuchar la lectura de la resolución por parte del canciller venezolano. Proferidas por el gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que suponen la posibilidad de un ingreso indebido
a la sede diplomática del Ecuador en Londres para arrestar a Julian Assange constituyen actos de intimidación que atentan contra la integridad territorial de la República del Ecuador. Luego de esta lectura hubo un breve diálogo con los medios, una conferencia de prensa de los cancilleres y hubo algunos puntos sobresalientes. Por ejemplo, el punto 6 de esta resolución habla sobre la advertencia al Reino Unido sobre las graves consecuencias que podría traer en todo el mundo el hecho de que las autoridades británicas entraran por la fuerza en la Embajada de Ecuador en Londres. Ante la pregunta que le hicieron a Maduro, dijo que se están estudiando distintas líneas de acción que se mantienen en reserva con los países de la región, pero que se espera que ante todo prime la sensatez en el Reino Unido y que esto finalmente no se produzca. Y algo que dijo el canciller ecuatoriano Patiño sobre los pasos a seguir si no se llega a la solución de un conflicto, bueno, dijo que en ese caso Ecuador podría recurrir finalmente al Tribunal Internacional de La Haya para que se busque una solución definitiva a este conflicto. Nicolás Maduro también, en un momento en la sesión, en esa conferencia de prensa, trasladó en la reunión del ALBA el saludo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien se comunicó telefónicamente para saludar al gobierno de Ecuador y a los cancilleres allí reunidos. Y teniendo en cuenta esta declaración final del ALBA y aparte de lo que han expresado sus funcionarios durante la reunión, ¿qué se espera para la cumbre de cancilleres de UNASUR el día de mañana? El embajador Patiño, Agustín, fue claro al respecto cuando se lo preguntaron también los periodistas. Dijo que espera que UNASUR en el día de mañana dé una respuesta igual de contundente a la que ha dado en el día de hoy la resolución que se ha votado en el ALBA. Vamos a decir que en las últimas horas ha habido ya declaraciones de países que integran la UNASUR. La Cancillería Argentina, por ejemplo, ha emitido un comunicado en el que dice que el Reino Unido debe retirar su amenaza y debe respetar la Convención de Viena más allá de su poderío militar. Y un punto sobresaliente en este comunicado de la Cancillería Argentina es que dice en un apartado que la amenaza pone de manifiesto la política del Reino Unido de ignorar las resoluciones que son emanadas de organismos multilaterales. Con esto se interpreta de alguna manera un tiro por elevación por el caso Malvinas, el conflicto que se mantiene entre Gran Bretaña y la Argentina, donde Argentina reclama precisamente que el Reino Unido acate las resoluciones de Naciones Unidas para sentarse a dialogar por la soberanía de las islas. Y también habló el canciller patriota, el canciller brasileño, dijo que su país se solidariza con el Ecuador, sobre todo en lo que tiene que ver con la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, algo que en todos los países de la región están dejando en claro que no es para nada negociable. Mientras se espera con mucha atención, calculo, las palabras de Assange mañana en Londres. A las 13 horas GMT, la conferencia, como bien decís, de Julian Assange, confirmada ya, y también va a haber una conferencia de quien es su defensor, el ex juez español Baltasar Garzón. Esto va a ser un poquito antes. Lo cierto es que en las últimas horas ha trascendido que se viven algunos momentos de tensión en la Embajada de Ecuador en Londres, también quizá por eso lo categórico de esta resolución del ALBA, porque las autoridades británicas piden a todo el personal que entra y sale de esta sede diplomática los documentos, y esto lo interpretan en el personal de la embajada como un acto de alguna manera intimidatorio en el marco de este conflicto. Lo cierto es entonces que en el día de mañana a las 13 horas se espera esta conferencia de Julian Assange. Se supone que la hará dentro del recinto porque recordemos que en cuanto ponga un pie afuera de la embajada de Ecuador en Londres se expone a que las autoridades británicas puedan detenerlo y extraditarlo a Suecia como tienen previsto. Yo estoy aquí hoy porque no puedo estar allí afuera con ustedes. Pero gracias por venir. Gracias por su determinación y por su generosidad de espíritu.
El miércoles por la noche, luego de que enviaran una amenaza a esta embajada y de que la policía invadiera este edificio, ustedes vinieron para vigilar y trajeron consigo los ojos del mundo. Dentro de esta embajada, después del ocaso, yo podía oír a los equipos de policía entrando al edificio por las escaleras internas de emergencia. Pero yo sabía que habría testigos, y esto es gracias a ustedes. Si el Reino Unido no contravino la Convención de Viena la otra noche, fue porque el mundo estaba pendiente. La próxima vez que alguien les diga que es inútil defender aquellos derechos que no son tan preciados, recuérdenles su vigilia en la oscuridad ante la Embajada de Ecuador y cómo en la mañana el sol salió en el mundo distinto y una valiente nación latinoamericana se impuso por la justicia. Así que para estas valientes personas, le doy las gracias al presidente Correa por el coraje que ha demostrado al considerar y otorgarme el asilo político. Y le doy las gracias al gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores, Ricardo Patiño, que defendió la Constitución ecuatoriana y su noción de los derechos universales en la consideración de mi caso. Y al pueblo de Ecuador por apoyar y defender su Constitución. Y tengo una deuda de gratitud con los funcionarios de la embajada cuyas familias viven en Londres y me han demostrado hospitalidad y amabilidad, a pesar de las amenazas que recibieron. El próximo viernes tendrá lugar una reunión extraordinaria de los cancilleres latinoamericanos en Washington para discutir esta situación. Y por ello estoy agradecido a las personas de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Brasil, Perú, Venezuela y de todos los demás países de América Latina que han salido a defender el derecho a asilo. A la gente de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Suecia y de Australia que me han apoyado, a pesar de que sus gobiernos no lo han hecho. Y aquellas mentes brillantes en el gobierno que todavía luchan por la justicia, su día llegará. Para los trabajadores, a los que apoyan y las fuentes de Wikileaks, cuyo coraje, dedicación y lealtad no tienen igual. A mi familia y a mis hijos, a los que se les ha negado su padre, perdonadme, nos vamos a reunir pronto. Y mientras Wikileaks sigue bajo amenaza, también lo estará la libertad de expresión y la salud de nuestras sociedades. Debemos usar este momento para articular la oportunidad que tiene delante el gobierno de Estados Unidos. ¿Volverá esta y reafirmará los valores en los que fue país fundado?
o caerá en un precipicio arrastrándonos a un mundo peligroso y de represión, en el cual los periodistas callan por temor a la persecución y sus ciudadanos tienen que susurrar en la oscuridad. Yo digo que esto tiene que cambiar. Le pido al presidente Obama que haga lo correcto. Estados Unidos debe renunciar a esta cacería de brujas contra Wikileaks. Estados Unidos debe archivar su investigación del FBI. Estados Unidos debe prometer que no perseguirá más a la gente de Wikileaks y a los que nos apoyan. Estados Unidos se debe comprometer ante el mundo a que no se perseguirá a los periodistas por sacar a la luz los crímenes secretos de los poderosos. Debe detenerse esta persecución a los medios de comunicación, ya sea Wikileaks o el New York Times. La administración de los Estados Unidos debe terminar su guerra contra los informantes. Thomas Drake, William Binney y John Kiriakou y otros heroicos informantes de los Estados Unidos tienen que ser absueltos y compensados por el duro trabajo que realizaron como servidores de bien público. Y el soldado que todavía sigue en una prisión militar en el fuerte Leavenworth en Kansas, que fue encontrado por la ONU tras haber soportado meses de tortuosa detención en Quantico, Virginia, y que todavía tras haber estado 2 años en prisión tiene que ir a juicio, tiene que ser liberado. Y si Bradley Manning realmente hizo aquello de lo que se le acusa, entonces es un héroe, un ejemplo para todos nosotros y uno de los prisioneros políticos más famosos del mundo. Bradley Manning tiene que ser liberado. El miércoles Bradley Manning cumplió el día 815 de detención sin un juicio. El máximo legal permitido son 120 días. El jueves, mi amigo Nabil Rajab fue sentenciado a 3 años de cárcel por un tuit. El viernes, una banda rusa fue sentenciada a 2 años por una performance política. Hay unidad en la opresión. Tiene que haber una absoluta unidad y determinación como respuesta. Y nosotros tenemos la oportunidad de hablar sobre la situación que se desarrolla en torno al asilo diplomático otorgado a Julian Assange con el embajador de la República del Ecuador ante el gobierno ruso, el señor Patricio Alberto Chávez Zavala. Señor embajador, muchas gracias por aceptar esta invitación de RT, estar con nosotros aquí para conversar sobre esta situación, hacer un análisis y explicarle a las personas qué significan este tipo de declaraciones que hizo Julian Assange.
Y bueno, comencemos por el tema más importante en este momento, que son las amenazas que ha hecho el Reino Unido sobre el posible revocamiento del estatus de diplomático que puede tener este edificio en la ciudad de Londres, y eso no violaría la ley internacional. ¿Prima la ley local por encima de la ley internacional en ese caso? Bueno, por supuesto que la respuesta es obvia, no. Una ley nacional de instalaciones diplomáticas y consulares que tiene Gran Bretaña desde 1987, que determina que las embajadas y los consulados extranjeros en el Reino Unido pueden perder su estatus diplomático si es que en estas instalaciones no son o son utilizadas para diferentes instancias, tanto diplomáticas como consulares, es la ley, pero yo pregunto en qué momento la Embajada del Ecuador en Londres ha hecho algo diferente que no sea cumplir con las funciones que corresponden y lógicamente la protección consecuente y el asilo que se da en base a un principio universal y al respeto de los derechos humanos. Es decir, no tiene absoluta lógica esta postura que teóricamente podría utilizar el Reino Unido para irrumpir de manera violenta en nuestras instalaciones diplomáticas, rompiendo todo principio diplomático. Más allá entonces de esas leyes locales que tienen que ser absolutamente respetadas, ¿el Reino Unido y Ecuador tienen algún otro tipo de acuerdo a nivel judicial, a nivel legislativo que sirva para implementarse en este tipo de situación y que a lo mejor puedan facilitar o abrir una puerta para que Julian Assange pueda tener un primer acceso o un primer paso para llegar a ese salvoconducto que le permita salir de Londres y llegar a Quito? Bueno, no existe ningún tipo de acuerdo específico, pero es importante destacar que las normas y los principios reconocidos en los instrumentos internacionales citados y otros acuerdos multilaterales tienen absolutamente preeminencia sobre el derecho internacional en los Estados. Es por eso que yo creo que independiente de cuáles fuesen los acuerdos, hay que respetar los acuerdos internacionales que prevalecen sobre los nacionales. Yo aprovecho que usted está aquí con nosotros para preguntarle, vimos las declaraciones del abogado Baltasar Garzón, ahora vimos las declaraciones de Julian Assange, la posición del Reino Unido y de Ecuador son bastante claras. Se cerró un capítulo, ¿qué sigue ahora? ¿Qué pasa ahora en el caso de Julian Assange? ¿Qué posición toma Ecuador? ¿Qué acciones va a tener Ecuador? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, yo creo que el Ecuador y el mundo confía en que Gran Bretaña honre con sus actos la fidelidad que deben al derecho y a las instituciones internacionales que las dos naciones han contribuido y se han comprometido a forjar en su esfuerzo y a lo largo de su historia común. Es decir, no queda más que esperar que se cumplan los compromisos internacionales. No hay otra cosa. ¿Qué más se puede esperar? ¿Qué están haciendo Ecuador y el Reino Unido entonces para cumplir esos compromisos y tratar de desenrollar todo este caos que se ha formado a nivel diplomático que ha llevado a tensionar las relaciones entre Londres y Quito? ¿Qué están haciendo por parte de Ecuador en este caso? Bueno, cabe anotar que incluso desde la fecha misma del 19 de junio, cuando el señor Assange ingresó a las instalaciones de la Embajada del Ecuador en Londres, desde esa fecha se comenzaron a realizar, dentro obviamente de los análisis que realizó nuestro gobierno para calificar o no calificar el asilo, se realizaron o se intentaron dar varias soluciones, tanto con el gobierno británico como con el gobierno sueco, lo cual nunca fue atendido. Pues usted y el mundo lo conoce, un día previo al otorgamiento del asilo político, pues recibimos esta carta amenazante, como nosotros la podemos entender, y luego de esto, pues creo que las posturas, sobre todo el gobierno británico, han sido muy rígidas. Se ha manifestado claramente que ellos no otorgarán un salvoconducto, pero entendemos que hay un gran movimiento internacional que la razón no pide fuerza, y yo pienso que tengo absolutamente el optimismo
que se dará y primará el derecho internacional y se respetarán las leyes, y el señor Assange tendrá que recibir el salvoconducto respectivo y viajará al Ecuador. Señor embajador Patricio Alberto Chávez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en RT, ayudarnos a entender esta problemática diplomática a nivel internacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. UNASUR reafirma el principio fundamental de inmunidad para las dependencias diplomáticas. Así lo destaca la declaración aprobada por los países del organismo durante una reunión extraordinaria para tratar la disputa entre Quito y Londres por el caso de Julian Assange. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla nos ofrece más detalles sobre el encuentro. Apenas 20 minutos fue lo que necesitaron los cancilleres de la UNASUR reunidos en la ciudad de Guayaquil para aprobar la declaración final de la reunión extraordinaria por el conflicto surgido entre Ecuador y el Reino Unido a raíz del asilo político otorgado a Julian Assange. Este encuentro, que comenzó un poco retrasado, terminó sin embargo antes de lo previsto, y gracias al poco tiempo que los ministros se tomaron para aprobar por unanimidad el texto final que respalda contundentemente la posición del Ecuador, así como su derecho soberano a otorgarle el asilo político al fundador de Wikileaks. El secretario general de UNASUR, Ali Rodríguez Araque, fue el encargado de leer la resolución. Así lo hacía. 1. Manifestar su solidaridad y respaldar al gobierno de la República del Ecuador ante la amenaza de violación del local de su misión diplomática. 2. Reiterar el derecho soberano de los estados de conceder asilo. Y a diferencia de la declaración aprobada en el seno del ALBA también este fin de semana, UNASUR no hizo referencia a las eventuales graves consecuencias a nivel internacional que podría traer un asalto por la fuerza a la embajada ecuatoriana en Londres. Pero sí se resaltó en esta oportunidad que ningún país puede invocar al derecho interno para incumplir tratados internacionales, instando de esta manera al Reino Unido a respetar la Convención de Viena y a no intervenir en la sede diplomática del Ecuador. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, por su parte, destacó la sintonía regional que se tradujo en este breve encuentro y afirmó que la razón no pide fuerzas. Aquí se puede usar esta frase muy sencilla que dice: la razón no pide fuerza. Si comparamos las fuerzas de los dos países, las diferencias son atómicas. Si comparamos la razón de los dos países, la razón está con nosotros. Y las declaraciones de ALBA y UNASUR cierran de esta manera entonces un fin de semana agitado en torno al conflicto, mostrando una clara unidad regional en defensa de la soberanía latinoamericana. Solo resta conocer ahora el resultado de la reunión de cancilleres de la OEA, que recordemos se va a realizar el próximo viernes en Washington, y donde se van a encontrar seguramente los cancilleres latinoamericanos allí con la disidencia que han presentado hasta ahora los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, también miembros de la organización. Más importante es el apoyo que Ecuador pueda recibir de aquellos países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, como Rusia, como la China, que se han convertido en campeones, en defensores del concepto de la soberanía de los estados, del derecho internacional, de la no intervención de potencias extranjeras en los asuntos internos de otros países. Primero, el respeto a la soberanía de lo que es una embajada. Eso es un concepto esencial, primario de las relaciones internacionales. Entonces, la actitud de la Gran Bretaña de irrumpir en la embajada ecuatoriana y arrestar a Assange es una violación de este principio. Eso verdaderamente atañe pues, a potencias como a Rusia y a la China, que se han pronunciado como defensores del derecho internacional. Y por otro está el aspecto de la libertad de expresión y de prensa en el Internet. La tendencia que se tiene es que los países, los estados tengan a controlar el flujo de información, y por eso es la actitud que, en mi opinión, tiene Washington, ¿no?, de tratar de castigar a Assange. Es una cuestión simbólica, porque realmente en el pasado, Occidente y Estados Unidos en particular han sido los defensores de la libertad de prensa, los defensores de la libertad de expresión, y ahora resulta irónico que este señor Julian Assange pues está siendo perseguido, ¿no?, por Suecia, por el Reino Unido. Parece que por intereses del gobierno de Obama en Washington se ha volcado la tortilla, para así decir, porque ahora quien ha sido el defensor, ¿no?, autodeclarado de la democracia y la libertad de expresión, que ahora se torna pues en un perseguidor de derechos incluso fundamentales, porque el caso judicial contra Julian Assange presentado en Suecia es falso.
Y precisamente el destino de Julian Assange ha provocado una disputa entre la madre del fundador de Wikileaks y una periodista australiana durante una entrevista. A Christine Assange, el tema de la libertad de prensa en Ecuador le pareció incomparable con la persecución que sufre su hijo por parte de Estados Unidos. Si Julian Assange viene a Ecuador, ¿va a luchar por la libertad de prensa en este país? ¿Por qué habla de la libertad de prensa en Ecuador, cuando el problema es que Estados Unidos persigue a mi hijo y le ayudan sus perros hallados, Suecia y el Reino Unido? Un problema mucho más serio que algún rumor de la libertad de prensa de alguna organización defensora de los derechos humanos. Creo que los periodistas encarcelados en Ecuador no dirían que este problema es menos grave. No creo que usted esté al tanto de la situación real con los medios en Ecuador, ¿verdad? Usted tan solo ha leído unos informes sobre los derechos humanos. Pues cuéntenme de su experiencia al respecto. Le ofrezco que haga más investigaciones porque mucho de lo que usted escucha, de hecho, es propaganda. En la misma entrevista, Christine Assange expresó su esperanza de que su hijo llegue a Ecuador. En otra conversación con un presentador de una radio australiana, la madre de Assange colgó el teléfono, afirmando que el locutor se había portado de manera irrespetuosa. El presentador luego se puso a gritar eslóganes nazi, por lo que fue suspendido de su trabajo. Este lunes él se disculpó en un comunicado publicado en los medios y explicó que citó el saludo nazi para asociar a la madre de Assange con el mayor ejemplo de censura en el que podía pensar, ya que ella se había negado a discutir la situación de su hijo. El analista político Jorge Capellán opina que los medios occidentales han emprendido una campaña tanto contra Assange como contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa. A veces es hasta un poco gracioso ver cómo durante los años que le estaban sacando bastante plata a las primicias de Wikileaks, algunos medios como El País de España, Der Spiegel de Alemania, etcétera, etcétera, ahora están llevando adelante una campaña de caza de brujas total. Y eso es algo que el mismo sectores importantes del público en Europa, en Estados Unidos, lo descubren, ¿no? La hipocresía de esa maniobra mediática. Y diría, no es solamente Assange. El nivel de demonización a que está llegando la figura del presidente Rafael Correa en los medios europeos y estadounidenses es más o menos el que tenía Chávez en lo más álgido de las campañas de desprestigio que se llevaban allá por los años 2007, ¿no? En esa época. Entonces se nota que esto es una expresión de desesperación de parte y en especial, digamos, de los países de la égida de la OTAN. Ellos no pueden ocultar que están persiguiendo a Assange para sentar un ejemplo y para deshacerse de él de una manera que se vea demostrativamente, ¿no? Para advertir a todos los que pretendan divulgar información que no les interese a esas potencias. Y entonces eso es algo que va quedando cada vez más en evidencia. Es toda una campaña, ¿no?, que muestra realmente el nivel de desesperación que tienen. El presidente Rafael Correa ha conversado con los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre el caso de Julian Assange y las relaciones con el Reino Unido. El mandatario ha reiterado que su país está abierto para el diálogo. Y respondiendo a una pregunta de RT, recalcó la importancia de la figura del periodista australiano y explicó por qué su gobierno le concedió el asilo diplomático. El gobierno sueco se ha manifestado ya en torno a que jamás extraditarían a una persona amenazada de pena de muerte. No sé si el gobierno de Ecuador ha recibido esta información, no sé si ha habido alguna reacción ante ello. Maravilloso, tiene que formalizar la garantía de que jamás se extraditará a un tercer país y cuidado con el trato femenino, porque pena de muerte es el castigo extremo que existe, hablemos claro, en los Estados Unidos por delitos políticos, pero también existe cadena perpetua porque es una muerte en vida. Entonces, lo básico es garantizar que no será extraditado a ningún tercer país, tan simple como así. Presidente, ¿qué importancia tiene Julian Assange para que realmente tantos países se estén metiendo unos en apoyarle, otros en apoyarle? ¿Qué pasa con Julian Assange? ¿Qué cree usted? Piensa en lo que dice cierta prensa,
que las contradicciones, porque justificamos todo, si nosotros logramos robar la información, que fue porque se revelaron secretos de Estados Unidos y no de Ecuador, Cuba o Venezuela. ¿Cuántas centenas de miles de mensajes de reloj de Assange? Creo que 300.000. Había miles de mensajes sobre Ecuador que no tenían que acusar, no teníamos nosotros nada que ocultar. Por el contrario, la prensa y los medios políticos ocultaban mensajes que perjudicaban a ciertos grupos de poder, a ciertos informantes de la Embajada de Estados Unidos. Entonces se dijo que nosotros habíamos buscado esta situación, que justificamos todo. Desde el principio yo he dicho, yo no es que justifico todo lo que ha hecho Julian Assange, pero siempre, de acuerdo a nuestra Constitución, a los principios tradicionales con que se ha guiado el Estado ecuatoriano y sobre todo los principios que practica este gobierno, buscaremos preservar la vida e integridad de cualquier ser humano, que se garantice un justo proceso y protegerlo frente a persecuciones políticas indebidas. Y aquí claramente han existido presiones políticas y no se ha garantizado el justo proceso. Por eso hemos otorgado el asilo político al señor Julian Assange. Mientras los medios norteamericanos publican que Ecuador podría perder los beneficios comerciales que le otorga Estados Unidos como respuesta al asilo diplomático a Julian Assange, se afirma que el Congreso podría disminuir el acceso comercial privilegiado para las exportaciones ecuatorianas. La decisión de Ecuador de acoger a Assange ha sido apoyada por varios líderes latinoamericanos. En particular, Hugo Chávez prometió responder con firmeza en caso de que la policía británica viole la soberanía de Ecuador. Y el politólogo y sociólogo Atilio Borón opina que la postura de Suecia en el caso de Assange está influenciada por Estados Unidos, que juzgaría al periodista de la misma manera como lo hacen con los prisioneros de Guantánamo. Bueno, creo que no es sorprendente ese anticipo que hace el Washington Post, ¿verdad? Para nosotros, que en América Latina tenemos una larga experiencia de luchar contra las extorsiones del imperialismo, sabíamos que algo de este tipo iba a ocurrir, sabíamos que Estados Unidos no iba a aceptar de brazos cruzados que el gobierno de Ecuador le otorgara asilo diplomático a Julian Assange. Y eventualmente, si la cuestión llega a ser muy discutida y si el presidente Correa se mantiene firme en su postura, yo no descartaría la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos incluso comience a expulsar inmigrantes ecuatorianos residentes en ese país. Suecia en ese sentido tiene muy poco margen de autonomía. Una vez que Assange sale de la embajada del Ecuador en Londres y si no va directamente a Heathrow y de ahí en un vuelo a Ecuador, si es que llega a ser trasladado a Suecia, en Suecia no creo que se quede mucho más de 24 horas, porque yo me imagino el siguiente escenario. Estas dos señoritas que hicieron la denuncia rápidamente van a retirar la renuncia, con lo cual Assange quedaría en principio libre de toda responsabilidad de culpa y cargo, y en ese momento precisamente Estados Unidos exigiría que se lo extradite a la Unión Americana para ser juzgado allá. Y si bien se dice que no podría ser sometido a pena de muerte, no hay absolutamente ninguna garantía. Y le digo por qué. Porque Assange no sería juzgado por una corte federal de los Estados Unidos, sino por una comisión especial de las Fuerzas Armadas, como las que está juzgando a los detenidos que hay en Guantánamo. Y esos detenidos que están en Guantánamo, en algún caso, pueden ser pasibles de recibir una pena de muerte. De manera que todo esto hay que tomarlo con mucho cuidado, es una operación de engaño que hacen los Estados Unidos para tratar de poder capturar a Assange. Se ha mencionado varias veces a lo largo de esta conversación la entrevista que Assange le realizó para nuestra cadena, para RT. ¿Cree que esa conversación ha tenido algo que ver, esa entrevista ha tenido algo que ver en que Assange solicite precisamente a Ecuador el asilo político, o ha tenido algo que ver también en su decisión de Ecuador de conceder el asilo político a Julian Assange? Yo creo que lo primero, porque me demostró en esa entrevista Julian Assange que conocía muy bien lo que estaba pasando en Ecuador, los procesos de cambio revolucionarios que se están dando aquí, para bien, en función de la justicia,
eliminar la pobreza en función de las verdaderas libertades, entre ellas la libertad de expresión. Entonces se mostró muy conocedor de la realidad ecuatoriana y hasta admirador de este proceso que está sucediendo en Ecuador. Y por supuesto, pues pese a la distancia, a través del Skype, me parece que hubo una empatía. Así que supongo, incluso hasta cierto grado de confianza, ¿no?, con el entrevistado, en el sentido de que somos personas honestas, de buena voluntad, respetuosas de los derechos humanos. Entonces creo que es muy plausible que esa entrevista haya sido uno de los factores para que Julian Assange haya escogido pedir asilo al Estado ecuatoriano y haya decidido refugiarse en nuestra embajada en Londres. Sobre lo segundo, si esto incidió para nuestra decisión, no. Nuestra decisión ha sido tomada en estricto apego a las normas y principios humanitarios de derecho internacional y a los causales muy concretos que no pueden ser rechazados, como por ejemplo el peligro de extradición a un tercer país y a su vez el peligro para la vida o la libertad en forma permanente del ciudadano Julian Assange. Son esos los factores que incidieron en la decisión tomada por el Estado ecuatoriano. Tal vez la decisión de Julian Assange de buscar la embajada de Ecuador para refugiarse sí pudo ser influida por esa entrevista. Se ha mencionado varias veces a lo largo de esta conversación la entrevista que Assange le realizó para nuestra cadena, para RT. ¿Cree que esa conversación ha tenido algo que ver, esa entrevista ha tenido algo que ver en que Assange solicite precisamente a Ecuador el asilo político, o ha tenido algo que ver también en su decisión de Ecuador de conceder el asilo político a Julian Assange? Yo creo que lo primero, porque me demostró en esa entrevista Julian Assange que conocía muy bien lo que estaba pasando en Ecuador, los procesos de cambio revolucionarios que se están dando aquí, para bien, en función de la justicia, eliminar la pobreza, en función de las verdaderas libertades, entre ellas la libertad de expresión. Entonces se mostró muy conocedor de la realidad ecuatoriana y hasta admirador de este proceso que está sucediendo en Ecuador. Y por supuesto, pues pese a la distancia, a través del Skype, me parece que hubo una empatía. Así que supongo, incluso hasta cierto grado de confianza, ¿no?, con el entrevistado, en el sentido de que somos personas honestas, de buena voluntad, respetuosas de los derechos humanos. Entonces creo que es muy plausible que esa entrevista haya sido uno de los factores para que Julian Assange haya escogido pedir asilo al Estado ecuatoriano y haya decidido refugiarse en nuestra embajada en Londres. Sobre lo segundo, si esto incidió para nuestra decisión, no. Nuestra decisión ha sido tomada en estricto apego a las normas y principios humanitarios de derecho internacional y a los causales muy concretos que no pueden ser rechazados, como por ejemplo el peligro de extradición a un tercer país y a su vez el peligro para la vida o la libertad en forma permanente del ciudadano Julian Assange. Son esos los factores que incidieron en la decisión tomada por el Estado ecuatoriano. Tal vez la decisión de Julian Assange de buscar la embajada de Ecuador para refugiarse sí pudo ser influida por esa entrevista. Bienvenidos. Cuando los países actúan en bloque, como ha sido en el caso Assange, se consiguen grandes logros. Ecuador goza del apoyo de la región y en respuesta Gran Bretaña envió una carta para reanudar el diálogo. Y este viernes varios embajadores latinos visitaron a Assange para demostrar su apoyo. ¿Habrá ahora alguna reacción conciliadora de Suecia, que en tanto silencio ha permanecido? La Organización de Estados Americanos aprueba la resolución de respaldo a Ecuador en el caso de Julian Assange. Durante la reunión, los países latinoamericanos y del Caribe condenaron las amenazas del Reino Unido de irrumpir la embajada ecuatoriana en Londres. Nicolás Sánchez nos acerca un resumen de este encuentro en directo. Nicolás, ¿en qué se traduce esta resolución de los países de la OEA en la que expresan su solidaridad y respaldo hacia Ecuador por lo que su gobierno calificó de amenazas hacia su embajada? Hola Mauricio, como bien dices, con una aplastante mayoría, la Organización de Estados Americanos, la OEA,
ha llegado a una resolución tras una larga reunión aquí en Washington sobre la crisis diplomática entre Ecuador y Reino Unido por el caso de Julian Assange. El documento final tiene algunos puntos básicos, y es que se habla sobre la vigencia del Tratado de Viena de 1961 sobre la inviolabilidad de las embajadas y consulados. También se insiste sobre el respeto al derecho internacional y se afirma que las leyes nacionales, en este caso serían las leyes británicas, nunca pueden prevalecer sobre el derecho internacional. Y los dos últimos puntos, quizás los más importantes: la OEA muestra su solidaridad y respaldo con Ecuador, y en segundo lugar se pide a ambos países que busquen el diálogo para resolver esta crisis. En su intervención, el ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, se mostró muy crítico con Gran Bretaña, diciendo que pese a que Londres niega las amenazas, el país sudamericano no tiene dudas de que las está sufriendo. Ha dicho que Ecuador no acepta estas amenazas groseras y además ha tildado la actitud de Londres de colonial. Además exige una disculpa pública del Reino Unido por las amenazas. Patiño dijo que sería injusto para Assange que Londres no le dejara ir libre a Ecuador basándose en un sinfín de convenciones internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, el ministro ecuatoriano afirmó que su país lo ha intentado todo para lograr las garantías de que Assange pudiera afrontar el juicio en Suecia, sin el peligro de extradición a los Estados Unidos. Escuchamos las palabras del canciller Ricardo Patiño. Y es que no podemos entender que justamente el Reino Unido, el lugar de origen de pensadores tan señeros como John Locke, David Hume, Francis Bacon, Thomas Hobbes o Bertrand Russell, o de escritores universales como Shakespeare, hoy día recurra a artilugios legales para evitar legitimar el asilo diplomático que el Ecuador ha concedido a Julian Assange al calor de una controversia diplomática que menoscaba el prestigio de la tradición británica. Tras la reunión, el canciller Patiño ha afirmado que se ha tratado de una gran muestra de unión sudamericana y caribeña. Sí, mientras muchos países de Latinoamérica apoyan a Ecuador, Estados Unidos y Canadá han mostrado sus reticencias. ¿Cómo ha influido la postura de Washington en la resolución que se ha adoptado? Así es, una amplia mayoría de esos representantes se mostraron a favor de Ecuador, entre ellos México, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, en definitiva, todos los miembros de la OEA, salvo Canadá y Estados Unidos, que por cierto ya se opusieron a la propuesta de mantener esa misma reunión hoy, al considerar que la disputa por el destino de Assange es exclusivamente un asunto bilateral entre Ecuador y Reino Unido. Para los expertos, con su negativa, Estados Unidos intenta presionar al resto de países americanos y a Suecia. Detrás de todo esto, sí, hay una presión de Estados Unidos más que la causa sueca. Ecuador intentó ver si había bases como para asegurarse de que Estados Unidos no pudiera extraditarlo a Assange y lo juzgue por delitos más severos, como puede ser, considera Estados Unidos, violación de la seguridad del Estado. No le dieron esas garantías, entonces Ecuador actúa. Es tan contundente y tan apegado a derecho lo que hace el gobierno ecuatoriano, que me parece que el Reino Unido se da cuenta de que no va a poder seguir yendo por esa línea y por eso intenta dialogar. Pese a la negativa estadounidense, apoyo mayoritario a Ecuador en la OEA, que ha redactado un documento contundente con su postura oficial ante esta crisis diplomática. Sí, un apoyo mayoritario de la OEA, no solo a Ecuador, sino que también se traduce finalmente a Assange. Muchas gracias, Nicolás. Ha sido nuestro corresponsal Nicolás Sánchez quien nos ha acercado las principales conclusiones de esta reunión de la OEA, que se ha centrado en el caso de Julian Assange, mientras el Reino Unido ha expresado su interés en dialogar con Ecuador acerca del caso Assange, que permanece en la embajada de este país latinoamericano en Londres. Las autoridades británicas han enviado a esa sede diplomática una carta con la petición formal. Sin embargo, Londres todavía se niega a otorgarle un salvoconducto al fundador de Wikileaks para que pueda viajar a Ecuador. Por su parte, fuentes diplomáticas de Quito descartan cualquier intento de ayudar a Assange a huir de la capital británica de manera secreta. Bienvenidos. Se cierra un capítulo en el caso Assange, un prólogo que revisó ciertas reglas del derecho internacional
que ya estaban consagradas hace 50 años. Y ahora comienza un diálogo que debe mirar más allá del Atlántico y enfocarse en la construcción de nuevos principios que requiere el mundo contemporáneo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha calificado como superado el impasse entre su país y el Reino Unido por el caso de Julian Assange. Además, ha reiterado que está dispuesto al diálogo. Correa ha confirmado que Ecuador recibió una nota oficial de la parte británica en la que se descarta la posibilidad de una irrupción en la sede diplomática del país andino en Londres. Asimismo, el presidente ha agradecido el apoyo expresado por los países latinoamericanos. Este viernes, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución de respaldo a Ecuador ante lo que Quito definió como una amenaza por parte del Reino Unido de entrar en su embajada en Londres para detener a Assange. Por su parte, las autoridades británicas también se manifiestan dispuestas a negociar el asunto, insistiendo que es algo exclusivamente bilateral. Actualmente Ecuador espera que el Reino Unido le otorgue un salvoconducto al fundador de Wikileaks para que pueda trasladarse de forma segura a la nación sudamericana. Así lo ha recalcado el presidente Rafael Correa en una entrevista exclusiva concedida a nuestra cadena. Esperamos que Gran Bretaña otorgue el salvoconducto para que pueda salir de la embajada. Si Reino Unido no concede ese salvoconducto, ¿qué posibilidades puede haber para que Julian Assange pueda llegar a Ecuador? Se le podría, no sé, no desconozco el tema, pero no sé si, por ejemplo, se le podría brindar un coche privado de la embajada, un coche diplomático donde se supone que le estaría seguro para que poder llegar a un avión privado y poder llegar a Ecuador. ¿Eso sería viable? No sería viable. Si él sale de la embajada puede ser arrestado por la policía británica. ¿Un coche diplomático? No soy experto en el tema, pero incluso me parece que si está dentro de un coche de la embajada, esperamos que se otorgue el salvoconducto. O en su defecto, jamás se ha buscado que Julian Assange no responda a la justicia sueca. Que vaya y responda a la justicia sueca, con la garantía de no extradición a un tercer país. ¿Qué posibilidades hay en un futuro a corto plazo? ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Mire, yo no soy astrólogo, soy economista. Eso dependerá mucho de Inglaterra y de Suecia. Nuestra posición es la misma y estamos abiertos al diálogo. Que se garantice la no extradición del señor Assange a un tercer país para que pueda responder en aquella investigación que se realiza en Suecia, o que se otorgue el salvoconducto para que pueda salir de la embajada ecuatoriana en Londres. Una última pregunta, muy breve. ¿Ecuador va a seguir apoyando a Julian Assange, tenga las consecuencias que tenga este apoyo? En estos momentos, con el otorgamiento del asilo, el señor Julian Assange está bajo la protección del Estado ecuatoriano y haremos todo lo necesario para que esa protección sea efectiva. Y la versión completa de esta entrevista exclusiva que el presidente Rafael Correa ha concedido a nuestra cadena la pueden ver en nuestro sitio web actualidad.com. El juicio contra el soldado estadounidense Bradley Manning, acusado de filtrar información clasificada a Wikileaks, comenzará en febrero próximo, según dictaminó el juez militar que lleva el caso. La decisión fue tomada después de que los abogados analizaran diversos asuntos vinculados a las pruebas en una audiencia que concluyó el jueves. En caso de ser declarado culpable de la entrega de miles de documentos, cables diplomáticos y partes de guerra, Manning, de 24 años de edad, podría enfrentar la cadena perpetua. En Estados Unidos, un gran jurado secreto lleva adelante una investigación contra Julian Assange. Así lo reveló el abogado del fundador de Wikileaks, Baltasar Garzón, tras su reunión con el presidente nicaragüense. No he tenido tiempo para... El propio fundador de Wikileaks, quien concedió una entrevista a la cadena Telesur. En ella reveló también que se lleva a cabo una campaña mediática en contra de su portal, al que Washington acusa de tener manchadas sus manos de sangre, mientras sus ofensivas militares en varios países conllevaron cientos de miles de muertes. Y el destino de Assange copó también el discurso que pronunció el ministro ecuatoriano de Exteriores ante la ciudadanía de su país. En él reiteró que las acciones emprendidas por el gobierno en torno al asilo diplomático concedido a Julian Assange responden al derecho internacional y la soberanía de la nación. Sin embargo, los analistas creen que Quito enfrenta presiones por parte de Washington por esa decisión. Ecuador y el presidente Rafael Correa en lo particular están sujetos a fuertes presiones y a fuertes amenazas, y el mismo Assange también. Evidentemente que Estados Unidos mantiene en secreto esta investigación porque
saben muy bien que no tienen la opinión de su parte. Ellos en estos momentos hacen todo lo posible por hacer creer que se trata de un problema entre Suecia, Gran Bretaña y Ecuador, pero ciertamente que el caso que acaba de presentar Julian Assange en la entrevista que dio a Telesur muestra claramente que son los Estados Unidos los que lo están siguiendo. Ciertamente que es una hipocresía total, ¿no? Lo que está haciendo, lo que se hizo en el caso de la filtración de los cables de la guerra de Afganistán y de la guerra de Irak fue mostrar una serie de asesinatos comprobados que habían cometido los Estados Unidos. Pero los voceros de ese gobierno lo que hacen es decir que es el que expone esas situaciones, el que tiene sangre en sus manos. Evidentemente, o sea, esa es una hipocresía que va quedando cada vez más desnuda ante la opinión internacional.